bienvenidos a esta emisión de Padilla en América a través de Infobae América y de economíafinanzas.net. Muchas gracias por estarnos acompañando. Hoy me gustaría retomar, mejor dicho, tomar un tema que usualmente no hubiéramos tomado, pero como un buen amigo está en el sitio informando al respecto, pues no quería desaprovechar la oportunidad de poderlo invitar y que platique con nosotros. Y es sobre el estado de salud, pero más que eso, sobre el legado, la circunstancia de Nelson Mandela en Sudáfrica. Usted sabe que quien fuera presidente de Sudáfrica, pues está convaleciente, está literalmente con la vida pendiendo de un hilo. Y Santiago Villa, amigo, colega, periodista, se dirigió a Sudáfrica a cubrir esto y nos acompaña desde Johannesburgo. ¿Cómo estás, mi querido Santiago? Muy bien, Alberto, muchas gracias. Sí, yo llevo acá viviendo algunos meses ya y a partir del último mes, él llegó el 20 de junio, fue ingresado al hospital y en los últimos 8 días ha estado progresivamente peor. Ha sido muy interesante estos últimos días porque el país está un poco en una segunda gran transformación y la muerte de Mandela ha coincidido y digamos, ayuda simbólicamente, eh, le da como mucho peso a este momento de Sudáfrica. Primero, dinos una cosa, ponnos en contexto. Nelson Mandela es absolutamente muy conocido en todo el planeta, y muy respetado. Y yo la primera pregunta que te tenía es, ¿en Sudáfrica lo respetan y lo admiran tanto como lo admira el resto del mundo? Sí, aquí es el padre de la nación y no hay quien hable en contra de él o pues son muy pocos. Realmente uno en el mundo hay muy pocos líderes políticos que también sean líderes morales. Y Nelson Mandela indiscutiblemente, tanto que lo llaman Tata, que es afectivamente como padre. Claro. Y en el hospital, frente al hospital, todo el tiempo se están produciendo cantos y bailes e himnos y hay cientos de personas todos los días que espontáneamente van y le hacen algún homenaje. Y ahora, Nelson Mandela, mientras que lleva solamente una semana en el hospital, la realidad es que es un hombre de 95 años. Yo te pregunto, ¿él seguía activo, dando declaraciones, apareciendo públicamente hasta el último día que entró, hasta antes del último día que entró al hospital? No, de hecho, desde el 2008 ya se estaba preparando un poco el país para este momento. Él ya venía enfermo y hay mucha controversia porque el partido de gobierno que fue el que lideró durante muchos años, el Congreso Nacional Africano, para algunos ha capitalizado políticamente esta situación. Por ejemplo, en marzo salió una fotografía de los dos, el presidente del partido y el vicepresidente del partido con Nelson Mandela, y Nelson Mandela estaba perdido, o sea, él se veía, ni siquiera estaba mirando la cámara, estaba ido, y, y eso generó mucha controversia aquí, porque lo vieron como utilizar la enfermedad de él y utilizar la figura de él para darle capital político a un partido que está cada vez más desprestigiado. Claro. ¿Nelson Mandela tenía alguna enfermedad crónica o era nada más que estaba demasiado viejo? Es enfermedad pulmonar, es una infección pulmonar recurrente. Dicen que por el tiempo que pasó en prisión y por las condiciones, el frío que padeció en prisión, pero bueno, una persona de 95 años, si no tiene, tener 95 años ya de por sí es una enfermedad crónica. Claro, por supuesto. Bueno, ¿qué tanto puede cambiar la situación política? Y la pregunta viene en el sentido, ¿qué tanto un Mandela en vivo pudiera haber sido influyente o no en la política actual, en el gobierno actual de Sudáfrica, y si esto va a cambiar a raíz de su muerte? Mandela tenía mucha influencia cuando estaba activo y él dejó de estar activo hacia mediados de la década del 2000 y sin embargo tenía mucha influencia. Hay gente, aunque esta es una opinión controvertida, hay gente que cree que la muerte de Mandela será una especie de chispa que va a hacer estallar el país. Incluso hay gente que habla de violencia que se va a dar cuando él muera. Pero yo creo que no es necesario que Mandela fallezca para que el país esté en una situación crítica. En los últimos 4 años ha habido, según cifras de la policía, y esto es escandaloso, ha habido 3.000 protestas en los últimos 4 años en el país. Se han dado desde el año pasado, cuando ocurrió la masacre de Maricana, en la que murieron 37 mineros durante una
confrontación con la policía. Se han producido por lo menos una protesta mensual en el sector minero. Hace un mes en minas de Glencore Xstrata se despidieron a 1000 obreros y hay una crisis política bastante fuerte, hay una crisis social aguda, el 25% de desempleo, 33% de desempleo juvenil. Entonces el país, como te decía, está en una especie de segunda gran transformación. Por un lado es la potencia económica de África, hace parte del G20, es observador del G8, está en el club de los BRICS, pero al mismo tiempo está cargando con un peso de desigualdad, con un peso de desempleo que genera muchas contradicciones. Entonces, o bien se abre una oportunidad o va a estar con un lastre de inevitablemente violencia, porque este tipo de situaciones pues generan estallidos. Interesante, Sí. y me voy a detener un poco nada más a hacer una reflexión, Santiago, por lo que tú estás diciendo, porque Sudáfrica es un país que pocas veces hablamos de él, pero qué bueno que mencionaste lo de los BRICS, porque efectivamente el primero fue BRIC sin la S, que era Brasil, Rusia, India y China, y después se le hizo BRICS para incluir a Sudáfrica al final. Y nosotros Ujú. habíamos estado hablando mucho acá de las vicisitudes que actualmente tienen todos los BRIC, pero no habíamos hablado de Sudáfrica. Brasil, ni se diga, ya habla por sí mismo. India no está creciendo lo más mínimo. China se ha desacelerado muchísimo. Rusia realmente tampoco está creciendo y nos faltaba de cubrir Sudáfrica. Y tú acá prácticamente nos estás describiendo que Sudáfrica también está en apremiante situación económica. Sí, bueno, fue 3,1% el crecimiento del PIB el año pasado. El país entró en el 2010 y después de un fuerte lobby que hizo el presidente Jacob Zuma a China, que en parte le costó a Sudáfrica el negarle la entrada al Dalai Lama, por ejemplo. Ahí hubo un intercambio de favores. Y también se dice que fue para permitir que los otros BRIC tuvieran más oportunidades para entrar a África. La última cumbre, por ejemplo, se realizó en Durban, estuve allí en marzo, y vinieron todos los líderes de Estado africanos, o por lo menos representantes de los distintos países de África. Hubo reunión a puerta cerrada con los líderes y representantes de los gobiernos africanos, y coincidió con la gira de Xi Jinping a África, precisamente los BRICS, porque fue en marzo de este año. Claro. Y por cierto, hablando de eso, hasta el día de ayer creo que fue, si no es que hoy también estuvo por ahí el presidente de Estados Unidos. ¿Hizo alguna diferencia en cualquier sentido esta visita? Pues aquí generó bastante escepticismo porque África se ha sentido bastante abandonada y defraudada con Barack Obama. Incluso muchos comentaristas han dicho que hicieron más Clinton y Bush de lo que ha hecho Obama, a pesar de que Obama tiene ascendencia keniana. Y no se vio muy claramente cuál fue el gran proyecto que él iba a introducir. Habla de una inversión millonaria en infraestructura energética, cuyos detalles todavía no se han concretado. Entonces el vino, se fue, pero no hay todavía nada sólido, nada concreto. Ha sido en general para el continente un poco decepcionante esta presidencia. Ahora, tú como latinoamericano viviendo en Johannesburgo, ¿existe algún lazo entre Sudáfrica y Latinoamérica del que tú puedas notar, que tú puedas conocer? Los lazos más fuertes son con Brasil. Hay muchos lazos con Brasil, hay inversiones mineras aquí importantes, hay inversiones de Vale, hay inversiones de Río Tinto, hay proyectos conjuntos también energéticos con otros países latinoamericanos fuera de Brasil. Hay contactos también, por ejemplo, con Venezuela, hay acuerdos petroleros, compras de petróleo por parte del Fondo Estratégico Petróleo, pero en términos generales todavía falta que América Latina observe más a África en términos generales, no solamente a Sudáfrica, porque está perdiendo una gran oportunidad. África es el continente que está creciendo a la mayor velocidad en este momento. Claro, estabas hablando hace un momento, el año pasado Sudáfrica dijiste creció un poco más de 3 puntos porcentuales, cosa que no me parece que sea tan poca, 3 puntos porcentuales pues ya cuentan, pero sin embargo con una
desempleo bastante alto en 2 dígitos, estabas mencionando. Eh, 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 ¿Tú crees que exista la voluntad política y la capacidad política de establecer reformas económicas fuertes, que son reformas económicas grandes para cambiar esta situación, para bajar el desempleo así de alto, tienes que tomar decisiones económicas muy importantes? Bueno, respondo primero un detalle claro, 3% es bastante, pero hay que tener en cuenta que la economía venía creciendo entre 7 y 8% anual. Ah, bueno, eso es Entonces, importante. eso fue una caída fuerte. Ahora, las Bastante. reformas, sí, las reformas, el problema es que el actual partido del Congreso Nacional Africano tiene poca maniobrabilidad porque tiene demasiados compromisos, está comprometido con... No hay voluntad política por parte del Congreso Nacional Africano, muy poca. Entonces, la gran transformación que se está dando es una especie de transición hacia un partidismo más plural, porque el segundo partido que le sigue en popularidad, las votaciones del Congreso Nacional Africano rondan el 60%, el siguiente partido tiene 20%, entonces hay muy poca competencia electoral. Ahora, esta presidencia de las elecciones generales del 2014, sin duda las gana el Congreso Nacional Africano, sin duda vuelve a ser el presidente Jacob Zuma. Dentro de 10 años es que podrá haber algún tipo de contienda reñida probablemente. Tú, Entonces, las reformas que se tendrían que dar en el sector laboral no se están dando porque los sindicatos son también parte del gobierno. COSATU es parte, que es el sindicato más grande, es parte del partido. Entonces, no hay mucha movilidad, es como una especie de elefante blanco este partido en este momento. claro. ¿Tú ves algún cambio? ¿Prevés que Sudáfrica vaya a cambiar de manera importante a raíz de la eventual muerte de Mandela o ya crees que la descontaron? Yo creo que la muerte de Mandela coincide, pero no motiva un momento importante de cambio, pero es un cambio a un ritmo un poco más lento. Es el segundo cambio más importante de la historia de Sudáfrica, pero se está dando distendido, se está dando a 10 años. Vamos a ver nuevos partidos, una generación de jóvenes muy bien educados, aquí hay mucha vida cultural e intelectual, y, y la generación que viene, la generación post-apartheid, está muy bien formada, la élite, digamos, la élite cultural y, y educativa. Entonces el Há- país tiene bases sólidas con que crecer, con que pues por lo menos el capital humano es muy fuerte. Háblame un poquito ya para terminar sobre el racismo. Tú eres latinoamericano, tú conoces de racismo, los latinoamericanos conocemos de racismo. Tú dirías, se supone que después de Mandela, en teoría se erradicó el racismo en Sudáfrica, pero yo te quiero preguntar si es algo que se vea rampante o es una prueba que básicamente se superó. Bueno, yo creo que es más la percepción, hay varios niveles de racismo. Hay la percepción que se tiene en el país, generalmente la gente en el país cree que hay más racismo de que en realidad hay, en mi opinión. Hay como una especie de paranoia con respecto al racismo y el país sigue sin que haya conflictos raciales, simplemente se cree que hay conflictos raciales, pero estructuralmente sí hay mucha desigualdad con respecto a las razas o a los grupos étnicos. La mayoría de la riqueza sigue concentrada en manos blancas, digamos, la población blanca sigue siendo privilegiada y la tierra no ha sido redistribuida. Va a haber un proceso fuerte de redistribución de tierra justo ahora. La entrada de la población educada negra a las empresas que han sido tradicionalmente manejadas por blancos, como Anglo Gold y las otras grandes mineras, todavía es un proceso que tiene que desarrollarse. Y el gran programa para empoderar a la población negra, que era el BEE, Black Economic Empowerment, ha logrado más o menos el 10% de los objetivos que ellos se habían propuesto para el 2014 en temas como la cantidad de empresas manejadas por población negra que hay,
la cantidad de negros en posiciones administrativas en grandes empresas y la cantidad de tierra que tienen la población negra. Claro. Santiago Villa, ¿dónde tienes algún lugar, Twitter, etcétera, donde la gente, el público te pueda seguir? Por supuesto es Santiago Villa CH, arroba Santiago Villa CH, y sí, allí me pueden seguir y con mucho gusto responderé inquietudes si me escriben por Twitter. Listo, perfecto. Santiago Villa, periodista independiente, basado en Johannesburgo. Te agradezco muchísimo por tu buena disposición a charlar con nosotros. Gracias, Alberto, por el tiempo. Gracias, Gusto mucha estar acá en el suerte. programa. Gracias. Y bueno, ustedes pueden interactuar con nosotros y muchas gracias que lo han estado haciendo a través de nuestra cuenta de Facebook, en la cuenta de Padilla en América, Facebook Padilla en América, donde nos puede usted hacer preguntas, comentarios, sugerencias, etcétera. Se lo agradezco mucho, lo han hecho de manera activa y se lo aprecio bastante. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado, es todo lo que tenemos por esta emisión de Padilla en América. Nos vemos en la próxima y que la pase muy bien. De Sudáfrica. Primero, dinos una cosa, ponnos en contexto. Nelson Mandela es absolutamente muy conocido en todo el planeta, y muy respetado. Y yo la primera pregunta que te tenía es, ¿en Sudáfrica lo respetan y lo admiran tanto como lo admira el resto del mundo? Sí, aquí es el padre de la nación y Y es sobre el estado de salud, pero más que eso, sobre el legado, la circunstancia de Nelson Mandela en Sudáfrica. Usted sabe que quien fuera presidente de Sudáfrica, pues está convaleciente, está literalmente con la vida pendiendo de un hilo. Y Santiago Villa, amigo, colega, periodista, se dirigió a Sudáfrica a cubrir esto y nos acompaña desde Johannesburgo. ¿Cómo estás, mi querido Santiago? muy bien, Alberto, muchas gracias. Sí, yo llevo acá viviendo algunos meses ya y a partir del último mes, él llegó el 20 de junio, fue ingresado al hospital y en los últimos 8 días ha estado progresivo. Bienvenidos a esta emisión de Padilla en América a través de Infobae América y de economíafinanzas.net. Muchas gracias por estarnos acompañando. Hoy me gustaría retomar, mejor dicho, tomar un tema que usualmente no hubiéramos tomado, pero como un buen amigo está en el sitio informando al respecto, pues no quería desaprovechar la oportunidad de poderlo invitar y que platique con nosotros. Efectivamente peor. Ha sido muy interesante estos últimos días porque el país está un poco en una segunda gran transformación y la muerte de Mandela ha coincidido y digamos, ayuda simbólicamente, le da como mucho peso a este momento